Buenas tardes, esto es una clase de lengua 2 distancia de ESO para adultos y estamos a las puertas del examen de la tercera evaluación y vamos a terminar de dar el temario que entra. Estábamos con las subordinadas adjetivas o de relativo, con oraciones compuestas en este apartado de adjetivas o de relativo. Y en la clase anterior ya las expliqué y voy a analizar unas cuantas más hoy para insistir en esto de la doble función del nexo, que realmente es su propia función lo que más importa. Cuando estábamos viendo oraciones de relativo, teníamos, por ejemplo, un que, como este de aquí, y este que tiene un antecedente que es la mujer, ¿no? La mujer que pinta cuadros de flores es bastante mayor. Voy a hacer más grande la oración. Estábamos viendo este ejemplo. Entonces, hay que recordar una cosa esencial en las subordinadas adjetivas o de relativo, que este que jamás es una conjunción, es un pronombre. Es un pronombre que se refiere a una palabra anterior. La mujer, este que es otra vez la mujer, ¿vale? Esto lo vimos al principio del tema. Esto realmente son dos oraciones. La mujer pinta cuadros, ¿no? Y luego la mujer es bastante mayor. En vez de decir la mujer dos veces, tenemos la mujer que pinta cuadros, es bastante mayor, cuadros de flores, ¿vale? Entonces, este que es un pronombre. ¿Este pronombre a qué sustituye? Pues a lo que tiene delante, a la mujer en este caso. Entonces, cuando analicemos esta oración, lo que sí sabemos es que todo esto, la mujer que pinta cuadros es el sujeto, ¿no? La mujer que pinta cuadros de flores, ojo a los complementos. Todo esto es el sujeto y es bastante mayor es el predicado, ¿vale? Entonces, dentro del sujeto tenemos este que pinta cuadros de flores, que es todo lo que acompaña a mujer, ¿vale? O sea, esto es una subordinada adjetiva, que ahora se llaman de relativo. Este nombre adjetiva es muy antiguo, pero que a mí me gusta porque es bastante claro, que es lo que acompaña a mujer. Entonces, es como si dijéramos la mujer pintora de cuadros de flores, o la mujer pintora, ¿no? Así a secas. Todo ese pintora, pues de cuadros de flores, ¿no? Pero la mujer pintora, pues sería el adjetivo que acompañaría a mujer, en este caso. Entonces, que pinta cuadros de flores es lo mismo. Todo esto va a ser un complemento de nombre, ¿vale? Complemento nominal o complemento del nombre, que veis, ¿no? Que es la función de la subordinada adjetiva. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que ya lo pasamos, subimos de nivel, lo analizamos, ¿no? Y tenemos que pinta cuadros de flores, esto es una oración, y lo único que tenemos que saber es qué es este que era un pronombre, que es lo que es muy importante, ¿eh? Entonces, en el examen, sin que analicéis oraciones, os voy a poner unas cuantas oraciones donde me tenéis que decir cuál es la proposición u oración subordinada adjetiva, ¿no? Que en este caso sería que pinta cuadros de flores, cuál es el antecedente, que tendríais que poner mujer, y en otra pregunta, para no poner todo en la misma, os pongo cuál es la función del pronombre relativo o del relativo, que puede ser pronombre, determinante o adverbio. Que habíamos visto que y quién son pronombres cuyo es el determinante relativo y dónde, cómo y cuándo son los adverbios relativos, ¿vale? Entonces, ¿este qué es? Pues lo que hay que hacer es sustituirlo por el antecedente. La mujer pinta cuadros de flores, entonces es el sujeto, como tenéis aquí, ¿vale? Mirad muy bien los apuntes porque ahí está todo. Bueno, entonces yo lo que iba a hacer, para no distraerme más, es analizar unas oraciones para que vierais in situ cómo analizarlas y ver este tema del qué. No os lo voy a decir, pero puede que en el examen haya una preguntita de analizar una oración para quien quiera sacar un 10, ¿vale? Yo he hecho un examen para que saquéis un 9. Esta clase está siendo grabada en directo con alumnos presentes en la clase, ¿de acuerdo? Por si me veis hablar un poco distinto. Bueno, entonces, tenemos esta oración. Los regalos que le disteis a la abuela son estupendos. ¿Cuál sería el sujeto? Pues todo esto, los regalos que le disteis a la abuela, ¿no? Esto sería el sintagma nominal sujeto y son estupendos es el sintagma verbal predicado nominal.
ya que tenemos el verbo ser, que es un verbo copulativo. ¿Vale? Ya que estamos aquí en el predicado, que es mucho más fácil, lo acabamos. Estupendos es un adjetivo, entonces sintagma adjetival, atributo. ¿Vale? Y núcleo. Bueno, entonces, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Regalos. Regalos es el núcleo. Los, el determinante o actualizador. Y este que le disteis a la abuela, todo esto es la oración subordinada, adjetiva o de relativo que funciona de complemento del nombre, tal como hemos visto en las oraciones de los apuntes. Bien, entonces aquí tenemos un paso que tenéis que recordar siempre para ver qué es este qué, para descartar si es el sujeto o si lo es. Entonces, tenemos dos cosas que hacer. Una, sustituir el qué por su antecedente y darnos cuenta este verbo con qué persona concuerda. Entonces, tenemos, le disteis a la abuela regalos. Sustituimos el qué por regalos, o los regalos, ¿no? Le disteis a la abuela los regalos, que sería este qué, que acabamos de ver aquí, ¿verdad? Entonces, ¿es el sujeto este qué? No, porque le disteis ¿quién es? Vosotros. Sujeto omitido, vosotros. Le disteis a la abuela los regalos, y ahora sí. Entonces, todo esto es algo todo junto, que es el predicado, sintagma verbal, predicado verbal de esta oración. Todavía no hemos señalado el nexo, porque el nexo, de hecho la palabra nexo en muchos libros ni siquiera la vais a ver en una oración subordinada adjetiva o de relativo. Vais a ver la oración analizada como si fuera un pronombre, porque es que es prioritario lo de que sea un pronombre, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el núcleo del predicado? Disteis, que es el verbo, ¿vale? Que esto con el vosotros, ¿no? En América diríais ustedes, ¿vale? Y le disteis, ¿qué? Vosotros le disteis a la abuela los regalos. Y ahora es donde vemos este qué. Este qué sustituido por los regalos, aquí es donde vemos el complemento directo. Vosotros a la abuela le disteis los regalos, a la abuela se los disteis, ¿verdad? Los regalos fueron dados por vosotros a la abuela. ¿Veis el complemento directo? ¿Cómo recibe la acción? Y núcleo, y ya podemos poner aquí, por ejemplo, lo de nexo, ¿vale? Lo de nexo es que no hace ni falta ponerlo, ¿vale? Si lo ponéis, pues es bueno porque estamos en una oración compuesta, subordinada, y hay que decir cuál es la palabra que funciona de nexo, pero que no os preocupe no ponerlo. Entonces, ¿a quién le disteis los regalos? A la abuela, pero que está dicho dos veces, el complemento indirecto. Aquí tenemos este complemento indirecto, que lo espachurro aquí, sintagma nominal, complemento indirecto, le. Le y les siempre es complemento indirecto, pero que es lo mismo que a la abuela. ¿A quién le disteis el regalo? Le, a la abuela, ¿vale? Está dicho dos veces. Entonces, esto es un sintagma preposicional, complemento indirecto, que es el mismo, y aquí terminamos de desglosarlo con enlace y término. Sintagma nominal, término, determinante y núcleo. Y ya estaría. ¿Veis con qué delicadeza tenemos que buscar la función del qué cuando estamos analizando, ¿no? Cuando repito esto, que cuando hemos localizado la subordinada adjetiva, antes de poner nexo debajo o lo que sea, pues esperamos un momento a ver de qué funciona, ¿vale? Vemos cuando lo sustituimos por el antecedente, pues si eso era el sujeto o no, o el sujeto es una persona gramatical que está omitida, que concuerda con el verbo. Bueno, vamos a otra. El frasco que tiene tapa amarilla es más grande. De nuevo tenemos otra oración subordinada con una subordinada adjetiva. Esto sería el sujeto, sintagma nominal sujeto. Y es más grande es el predicado nominal porque de nuevo tenemos, que es lo que quería decir, un verbo copulativo. Más grande es el atributo, de nuevo es un adjetivo grande, ¿no? Entonces
Sintagma adjetival, atributo. Grande es el núcleo de este sintagma adjetival y más, como está acompañando a un adjetivo, esto tiene que ser un adverbio, ¿no? Bueno, pero le ponemos modificador y ya está. Si quisierais poner sintagma adverbial, complemento de adjetivo o algo así, pues también se valdría, ¿vale? Pero cuando es un adverbio de cantidad que acompaña a un adjetivo, si recordáis, es un modificador. Bueno, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Frasco. Frasco, estamos hablando de un frasco, ¿vale? Es el núcleo. El determinante y luego que tiene tapa amarilla, todo esto es la oración o proposición subordinada, adjetiva o de relativo que funciona de complemento de nombre. Ahora, vamos a sustituir ¿qué? Por su antecedente, frasco. En el examen, por cierto, os he puesto de manera que al nexo le pongáis un redondel y al antecedente un recuadro. Entonces pon un recuadro al antecedente y un círculo al nexo, ¿vale? Entonces en el examen me ponéis así, frasco, ¿vale? Bueno, que tiene tapa amarilla. Entonces, el frasco tiene tapa amarilla. ¿Este qué es ahora el sujeto? Sí, claro, ahora sí, porque el frasco tiene tapa amarilla. Y dijéramos, si fueran varios, diríamos, los frascos tienen tapa amarilla. Tendríamos concordancia con este pronombre y este verbo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí. Entonces, no hacemos una raya entera ahora para decir el predicado, sino que vamos a separar el que de tiene tapa amarilla, que es sintagma nominal sujeto y su núcleo, donde podemos ponerlo de nexo, y esto es el sintagma verbal, predicado verbal, cuyo verbo, cuyo núcleo es tiene. ¿Y qué es lo que tiene? Tapa amarilla, ¿no? Pues este sería el complemento directo, sintagma nominal, complemento directo, núcleo, y aquí tendríamos un adjetivo, sintagma adjetival, complemento de nombre y núcleo. Y ya estaría. Entonces, si yo os pongo para analizar en el examen, pues sería algo así que podáis hacer, algo relativamente asequible, ¿no? O más corta, o una sustantiva, como las que habíamos visto anteriormente, ¿vale? La de, me dijo que tenía una carta, ¿no? O sea, esa oración sería una subordinada sustantiva, me dijo eso, me lo dijo, ¿no? Donde tendríamos complemento directo que tenía una carta. Bueno, tenemos a veces el nexo quién, no hay que preocuparse. El fontanero, quien me arregló el desagüe, me cobró mucho, ¿no? Pues todo esto sería sujeto ahora, él, ¿no? Todo esto sería él o esa persona me cobró mucho, ¿vale? Entonces, esto sería el sujeto, esto sería el predicado, núcleo del sujeto, fontanero, determinante. Aquí tendríamos una oración subordinada adjetiva de un tipo especial que va entre comas. ¿Os acordáis cómo se llamaba aquella que va entre comas? La que... porque había dos tipos. Cuando... Exactamente. Efectivamente. Esto es una oración subordinada adjetiva explicativa, porque va entre comas. Bueno, entonces, no hace falta ponerlo porque no hace falta, pero si lo preguntase, pues tendríamos que poner que es subordinada adjetiva explicativa. Bien, entonces aquí nos paramos de nuevo. Voy a terminar de analizar la oración porque antes de meterme en esto, para subir por niveles, ¿no? ¿Cuál es el núcleo del predicado principal? Digamos, cobró, ¿no? ¿Cuánto cobró? Pues mucho. Esto sería un adverbio de cantidad, sintagma adverbial, complemento de cantidad y núcleo. ¿Y a quién cobró mucho? A mí. Esto es el complemento indirecto. Es un pronombre, entonces sintagma nominal, complemento indirecto y núcleo. Claro, aquí hay una cosa que tendríamos que matizar. ¿Por qué hemos sabido que es complemento indirecto este me, de esos metes en osos, ¿no? De los pronombres personales átonos que no sabemos si son lo o son le? Tendríamos la duda de si es a él, diríamos le y nos suena bien, ¿no?
Y sonaría peor decir lo cobró mucho a él, ¿no? No tendría sentido. En cambio, nosotros, castellanos que hablamos muy mal, ¿no? Que diríamos a ella la cobró mucho. Pues eso estaría mal, porque en este caso sería le, porque lo que está omitido aquí en estas oraciones es dinero, euros o algo así. Le cobró mucho dinero, le cobró, y eso sí que sería el complemento directo, se lo cobró, ¿no? Bueno, entonces, ese me tendría que ser un le siempre, que sea en tercera persona, y sería complemento indirecto. Bueno, y ahora ya sí, vamos al quien me arregló el desagüe. Si sustituimos quién por su antecedente, fontanero, ¿no? Le hago el recuadro como os voy a poner en el examen, el fontanero me arregló el desagüe. Entonces esto tiene todo el sentido de que sea el sujeto. Claro, pues si fueran los fontaneros me arreglaron el desagüe, concuerda con el verbo. ¿Veis qué fácil? ¿Vale? Entonces quería repasar esto hoy por si acaso alguien no lo había entendido. ¿Vale? Entonces aquí está el predicado, me arregló el desagüe. ¿Quién? Tiene como núcleo el propio quién y sería anexo. ¿Y cuál es el núcleo del predicado? Arregló. ¿Qué es lo que arregló? El desagüe. Esto va a ser el complemento directo, determinante y núcleo. Y luego, ¿a quién arregló el desagüe? A mí. Era el complemento indirecto. Estupendo, ¿vale? Estamos haciendo oraciones típicas de cuarto de eso. Bueno, a veces lo que tenemos en vez de un qué o en quién es un dónde, ¿no? Esto sería un adverbio relativo. Estos adverbios relativos tienen antecedente, en este caso. El banco donde te sentaste, nos estamos refiriendo a banco, ¿vale? De hecho, en muchos casos se pueden sustituir por en el que o en el cual, ¿no? En el que te sentaste está recién pintado. Entonces, ¿cuál es el sujeto? El banco donde te sentaste. Esto sería sintagma nominal sujeto. Está recién pintado, sintagma verbal, predicado verbal. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Banco. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Está, ¿no? Que por cierto es predicado nominal, ¿vale? Por ser un verbo copulativo. Y esto va a ser el atributo. ¿Cuál es el núcleo? Pintado. Esto es un adjetivo. Sintagma adjetival, atributo. Entonces, pintado es el adjetivo. ¿Qué es lo único que puede acompañar a un adjetivo? Un adverbio. Entonces, este recién, ¿qué va a ser? Sintagma adverbial, complemento adjetival. ¿Vale? Si fuera algo de cantidad, pondríamos directamente modificador. Pero este adverbio no es de cantidad, es algo que está indicando una cualidad del adjetivo y es un adverbio, ¿vale? Aquí yo me iba a detener brevemente, por cierto, recién, pues aquí tiene el núcleo y ya está. Por una cuestión de una diferencia dialectal curiosa que hay entre el español de América y el de España, ¿no? En España, este adverbio recién, de recién pintado, recién casado, se usa como adverbio para acompañar a un adjetivo. Y si queremos decir algo del verbo, decimos recientemente. Llegó recientemente, vino recientemente, recientemente llamó tal. Y en cambio en América usan el recién como complemento directamente del verbo. Recién vine recién, ¿no? Es algo que es una diferencia muy importante. Nunca diríamos en España algo así, ¿no? Es como que en América lo han usado mucho y han acortado el recientemente, porque recientemente sería lo lógico aquí, pero allí dicen eso. ¿Vale? Pues nada. El banco donde te sentaste, el determinante, y donde te sentaste, aquí va a estar la oración subordinada, adjetiva o de relativo, que funciona de complemento del nombre de banco, ¿no? Y aquí es donde nos detenemos ahora a ver el sujeto y el predicado. Claro, estos adverbios relativos nunca van a ser sujeto, porque son adverbios, ¿vale? Entonces, ¿te sentaste quién? Tú, ¿no? El sujeto omitido está omitido. Sujeto omitido, tú, ¿vale? Todo lo demás va a ser el predicado. Sintagma verbal, predicado verbal, ¿vale?
¿Cuál es el núcleo? Sentaste. Claro, aquí el te lo vamos a meter con el verbo directamente. Sí, porque, claro, te sentaste a ti mismo. Este te no tiene mucho sentido, ¿no? El verbo lo podemos usar como pronominal sentarse, ¿vale? Es cierto que tú puedes sentar a otro. Podríamos usarlo como transitivo, sentar a alguien, lo senté, pero no es lo suyo, ¿no? Entonces sentarse. Así que lo metemos con el verbo. Por cierto, en el examen va a haber una pregunta de tipos de se, ¿vale? Bueno, ¿y te sentaste dónde? En el banco, ¿vale? Entonces este sintagma adverbial, porque es un adverbio relativo, funciona de complemento circunstancial de lugar y núcleo, ¿vale? Bueno, núcleo y nexo, si queremos poner, ¿vale? Entonces estas que tengan un dónde, cómo o cuándo, que son los adverbios relativos, estos van a tener la función de complemento circunstancial de lugar, tiempo y modo respectivamente, ¿de acuerdo? Voy a hacer esta rápidamente porque luego voy a hacer otra para comparar. Entonces vamos a hacer lo mismo. La calle donde vive la abuela se llama Paseo de la Cárcava, la calle donde vive la abuela es el sujeto y se llama Paseo de la Cárcava va a ser el predicado. El núcleo del sujeto es calle y el núcleo del predicado va a ser se llama. El verbo es llamar y realmente aquí ocurre una cosa, que si fuera las calles diríamos se llaman, ¿a que sí? Entonces, cuando concuerda tenemos que sospechar una cosa, y esto, aunque suene muy raro, es que es una pasiva refleja, ¿vale? Es llamada, ¿vale? Es como es pasiva refleja. Si lo consideramos verbo pronominal, pues no hay apenas diferencia. En el análisis no hay ninguna, porque ponemos se llama núcleo, así que no hay problema, ¿vale? Yo no voy a poner esto en el examen, la de se llama, porque nos vamos a liar, pero yo propongo que sea pasiva refleja porque es lo que creo que es llamada, se llama. Si alguien dijera verbo pronominal, yo lo veo bien, no es un error, es que creo que también puede valer, ¿vale? Bueno, lo que sí que hay aquí es una cosa curiosa y rara, Paseo de la Cárcava, que cuando alguien se llama de una manera, ¿eso qué es? No es complemento directo, no es se lo llama, ¿verdad? Se llama, ¿qué es eso? ¿No? Bueno, pues como tengo prisa, os lo digo, es un complemento predicativo. Sintagma nominal, complemento predicativo. El complemento predicativo es algo que está en el predicado, pero que dice algo del sujeto, como si fuera el atributo en una oración copulativa, ¿no? Cuando dices los soldados llegaron cansados, es un adjetivo que concuerda con el sujeto, soldados, cansados, ¿no? Y que dice una cualidad o estado del sujeto, ¿vale? Eso es un complemento predicativo. Entonces, este complemento predicativo podríamos decir que todo es núcleo porque es una palabra que puede ser compuesta, pero bueno, lo termino de analizar. Sintagma preposicional, complemento de nombre, enlace, sintagma nominal término, determinante y núcleo. Bien, y ahora vamos a esto, al sujeto, donde nos teníamos donde vive la abuela. Donde vive la abuela tenemos el mismo caso del banco de la frase anterior, ¿no? Oración subordinada adjetiva o de relativo que funciona de complemento del nombre. ¿Y cuál es el sujeto aquí? La abuela. La abuela vive ¿dónde? En esa calle, ¿no? Sintagma nominal sujeto. Donde vive va a ser sintagma verbal predicado verbal. En el sujeto tenemos determinante y núcleo. El núcleo del predicado es vive y donde va a ser sintagma adverbial, complemento circunstancial de lugar con su núcleo que es el nexo de la subordinada. Tenemos otra. Seguimos. Vamos avanzando y ahora esa calle pertenece a Griñón, que es donde realmente vive mi abuela. Y la oración la podemos cambiar a esto. El pueblo en el que vive la abuela se llama Griñón. Entonces, ¿cómo se analizaría esto, no?
Aquí os he puesto un pequeño apunte. En las subordinadas de relativo normales con antecedente, cuando tengamos una preposición antes de el que o la que, en el que, ¿no? Tenemos aquí una preposición, en, o el cual, en la cual, ¿no? El pueblo en el cual vive, en el que vive, es lo mismo. Se subraya todo como oración subordinada de relativo y luego fragmentamos el sintagma preposicional ya dentro del predicado. Es decir, que vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a seguir este mismo esquema de la oración anterior, pero en el que, exactamente, es como si fuera todo el nexo, pero vamos a matizarlo. El pueblo en el que vive la abuela, todo esto va a ser el sintagma nominal sujeto, se llama Griñón, es el predicado. ¿Vale? Hemos dicho que el verbo es se llama, sea pasiva refleja o sea verbo pronominal, y Griñón va a ser sintagma nominal complemento predicativo, ¿vale? Con su núcleo. Y ahora en el sujeto tenemos pueblo, es más bien una ciudad, Griñón, es un pueblo muy grande, en el que vive la abuela. Esto va a ser la oración subordinada adjetiva que funciona de complemento de nombre de pueblo, ¿vale? Y ahora, realmente, en el examen, si yo os digo que solamente me busquéis el nexo, podéis poner en el qué y vale como nexo. Pero ahora, al analizar, lo que tenemos que sustituir por el qué es pueblo. La abuela vive en el pueblo, ¿vale? Es el antecedente pueblo, lo metemos en el pronombre que, ¿vale? Entonces, la abuela es el sujeto, sintagma nominal sujeto de esta oración subordinada. En el que vive es el predicado, ¿vale? La determinante, abuela, núcleo, el núcleo del predicado es vive, y en el que vive, ¿no? Pues va a ser, o sea, en el pueblo, la abuela vive en el pueblo, en el que, en el pueblo, ¿vale? Esto es el sintagma preposicional, complemento circunstancial del lugar, exactamente igual que donde, que habíamos visto antes, que era un sintagma adverbial. En vez de sintagma adverbial, ahora tenemos sintagma preposicional, ¿no? Aquí terminaríamos con su enlace, sintagma nominal, término. Fijaos que digo sintagma nominal porque el núcleo, aquí tenemos determinante, el, y que es el núcleo, porque es un pronombre. Entonces, un pronombre que funciona como un nombre y por eso es sintagma nominal. ¿Veis? Por eso quería hacerlas un poquito, para que vierais. Bueno, no os vais a enfadar porque esto no lo voy a poner en el examen a este nivel, porque sé que no lo vais a hacer bien. Pero bueno, tenía que decirlo. Y completa, digamos, el mapa mental que tenéis de todo este tema, ¿verdad? Bueno. Entonces, os he dicho aquí una cosa escalofriante, que es que digo las subordinadas de relativo normales con antecedente, ¿no? Y es que las hay anormales, ¿vale? Las hay que no tienen antecedente, ¿vale? Entonces, son lo que se llaman adjetivas sustantivadas o de relativo libres y semilibres. El nombre antiguo es adjetivas sustantivadas, que son una mezcla entre subordinadas adjetivas y sustantivas. Ahí está, eso. Como llaman ahora el sábado estuve cenando por fuera y tal, y me decían, no, es que esto es un bar fusión, ¿no? Pollo tandoori y tacos y no sé qué de México. Digo, bueno, mira, me voy a otro bar, ¿vale? Que no, a mí no me convence esto de la fusión. Bueno, pues adjetivas sustantivadas sería una fusión de adjetivas y sustantivas. Y luego de relativo libres y semilibres es el nombre que han dado ya en la nueva gramática, ¿vale? La más actual. Bueno, no sé si hay otra más nueva, pero hace 5 años ya se llamaban así. Entonces, vamos a leer esto. También hay oraciones con quién sin antecedente, ¿vale? Cuando no tengan antecedente ya estamos ante algo raro,
¿no? Algo raro que no es raro y es muy frecuente, pero que sepamos, ¿no? Se llaman adjetivas sustantivadas o de relativo libres y semilibres y funcionan como una subordinada sustantiva. Entonces, toda la subordinada, en vez de ser complemento de nombre, como una adjetiva, como estamos viendo aquí que siempre son CN, complemento de nombre, estas ya van a ser sujeto, complemento directo y esas cosas, o término de un sintagma preposicional, como habíamos visto en las sustantivas, ¿vale? ¿Cuáles son los nexos de las subordinadas de relativo libres? A ver, una cosa, las adjetivas sustantivadas son todas, las de relativo libres y las semilibres. No había diferenciación, eran todas del mismo tipo antiguamente. Y ahora han dividido en dos, digamos, las de relativo libres y las de semilibres. Y es una tontería haberlas separado, porque son lo mismo. Solamente va a haber esta diferencia que os voy a decir. Las de relativo libres vienen introducidas por los pronombres quién o quiénes, cuánto, cuántas, cuántos, o por los adverbios como dónde, cuándo y cuánto, que hemos estado viendo, ¿vale? Y las semilibres son iguales, lo que pasa es que van a venir con el que, la que, los que, las que y lo que, ¿vale? Entonces, el nexo que con un artículo delante. Claro, entonces, fijaos en esta oración que voy a hacer ahora. Así conocí a quien es mi mujer, ¿no? Podemos poner directamente a la que es mi mujer. Entonces, si lo vemos así escrito, vamos a decir, si tuviéramos que clasificarla, que esto es una oración subordinada de relativo libre, y si ponemos la que es mi mujer, va a ser semilibre, ¿vale? No hay diferencia. Y si queréis olvidaros de esa tontería de diferencia, podéis decir adjetiva sustantivada. Y ya está, porque vale para los dos tipos, ¿vale? Ya sea a quién o a la que, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el peligro ahora al analizar estas oraciones? Pues que tenemos que pensar, cuando no tengamos antecedente, aquí tenemos esta oración, así conocí a quien es mi mujer. A quien no tiene antecedente. Aquí tenemos una preposición, un verbo y un adverbio. ¿Dónde está el antecedente? No está, ¿no? ¿Vale? Bueno, en fin. Así conocí a quien es mi mujer. No hay antecedente, no hay un sustantivo delante al que se refiera el relativo, ¿no? Entonces, cuando tengamos esta situación, tenemos que pensar en analizar a la manera de las subordinadas sustantivas, ¿vale? De hecho, aquí, a ver, ya podemos pensar esta conversión. Así la conocí, ¿no? Esto es el complemento directo. De alguna manera, a quien es mi mujer lo tengo que hacer como complemento directo. Entonces, está funcionando como una subordinada sustantiva, ¿no? Bueno, pues vamos a poner aquí predicado, ¿no? Sintagma verbal, predicado, verbal, sujeto omitido, ¿quién? Yo, así conocí a quien es mi mujer, ¿no? El núcleo es conocí, esto es un adverbio, entonces sintagma adverbial, complemento circunstancial de modo y núcleo, ¿vale? Y ahora, esto, a quien es mi mujer, efectivamente, esto es un sintagma preposicional porque empieza por a, que va a ser el complemento directo, que es la que hemos metido aquí. Como sintagma preposicional, ¿qué es? Pues lo separamos en enlace y término. Enlace, sintagma nominal, perdón, iba a poner sintagma, oración subordinada, ¿qué? De relativo, vamos a poner. Ya no voy a poner adjetiva, mejor poner de relativo, que es más preciso, porque no tiene una función de adjetivo aquí, ¿vale? Las adjetivas o de relativo se llaman de relativo porque tienen un pronombre relativo, no por otra cosa, ¿no? Y esto va a ser el término, ya no es complemento de nombre, esto es el término, como si fuera una subordinada sustantiva, ¿veis? Bueno, y aquí ya es donde nos paramos a ver de qué funciona esto, ¿no? No tenemos antecedente, pero ¿quién? Es un pronombre, y este pronombre, quién, la verdad es que suele funcionar de sujeto, pero por si acaso lo comprobamos.
Si lo ponemos en plural, ¿nos cambia el verbo para comprobar que es sujeto? ¿Quiénes, si yo fuera musulmán, ¿no? ¿Quiénes son mis mujeres, ¿no? ¿Quién es mi mujer? ¿Quiénes son mis mujeres, ¿no? Pues son, sí, cambiaría. Entonces, esto es el sujeto, sintagma nominal, sujeto. Y aquí ya ponemos el núcleo y si queremos ponerlo de nexo. Es mi mujer, pues esto va a ser el predicado nominal, porque tenemos verbo copulativo es, y el atributo, que sería sintagma nominal, atributo. Atributo, determinante y núcleo. ¿Veis qué peligro? Bueno. Cuando tengamos la construcción semilibre, con la y que, pues tenemos esto. Para saber de qué funciona el pronombre que, hay que sustituirlo por una posible palabra omitida, ¿vale? Una posible palabra omitida en ese contexto, algo que tenga sentido. Pues a la que es mi mujer, pues la persona que, ¿no? O la señora que es mi mujer, ¿no? O la chica que es mi mujer, ¿no? El la es determinante y el que es pronombre, ¿no? Y ambos van a ser el sujeto. Entonces, repetimos la operación. Aquí ponemos predicado, sujeto omitido yo, conocí, que es el núcleo, así, que es sintagma adverbial, complemento circunstancial de modo y núcleo, ¿vale? Y a la que es mi mujer, de nuevo, va a ser sintagma preposicional, complemento directo, la conocí, ¿verdad? Bien, entonces, hemos dicho que aquí tendríamos que meter o imaginar lo de persona, ¿no? Persona o señora, aquí metido, ¿no? Como si estuviera insertado de alguna manera. En todo caso, tenemos a, que es el enlace, la que es mi mujer es la oración subordinada de relativo, ¿no? Que es el término, ¿vale? Y esto de incluir aquí una palabra es para que comprobéis mejor si es sujeto o no, ¿vale? Porque si tú dices a las personas, ¿no? Las personas, la verdad es que con el artículo ya valdría, ¿no? Las que son mis mujeres, ¿no? Ya veríamos que esto es el sujeto. En todo caso, ya vemos que la que, esto, es el sintagma nominal sujeto. Igual que antes era quién, ¿no? En la oración anterior era quién, y aquí es la que, ¿vale? ¿Veis? Entonces, este la es un determinante, que es un artículo, la, no os liéis con un pronombre, ¿no? Este la es de artículo. El que es un pronombre relativo, es el núcleo de este sintagma nominal, la que, ¿no? La persona que o la que, y el nexo, en todo caso, y luego es mi mujer, pues lo que habíamos dicho, sintagma verbal, predicado nominal, es el núcleo, mi mujer, el sintagma nominal, atributo con determinante y núcleo. Vale. Bueno, quedan unas pocas oraciones más. Y creo que lo voy a dejar aquí porque veo que me quedo sin tiempo y tenemos que repasar la parte de literatura que entra en el examen, ¿verdad? Entonces, en un pequeño vídeo complementario a este, yo grabaré el resto. Sí, os lo mando al correo para que veáis casos con otra cosa, con el que, ¿no? Tenemos aquí los que tengan mejores notas, ¿no? Otra semilibre de estas. La diferencia entre dónde con tilde y dónde sin tilde, que esto sería una subordinada sustantiva y esto una adjetiva, ¿vale? De relativo. Y luego un caso más curioso con este al que, ¿no? Que también la haré para que la veáis en casa. Sí, eso lo podríamos poner como nexo si estuviéramos solo haciendo un análisis general, pero luego a el que, ¿no? Esto va a ser, ya lo digo, complemento indirecto. ¿A quién? ¿No? ¿A quién? Han realizado pocas entrevistas, complemento directo. ¿A quién? Al qué, ¿vale? O sea que sería complemento indirecto.
el caso este. Pero bueno, no lo voy a poner tan difícil y voy a parar la grabación aquí y continúo en casa.